¿Qué tal, hermanos? Sean todos bienvenidos a su programa En Meditación. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema orar en familia. Sí, orar en familia. Y vamos a comenzar diciendo que nuestro Señor Jesucristo manifiesta que la salvación es, en un último extremo, un asunto personal. Sí, la salvación es personal. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 29 al 32. El carcelero pidió luz, entró en la cárcel de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó afuera y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Palabra de Dios. Sí, hermanos, como vemos, la salvación es personal. Si bien es cierto que le dijeron, ten fe tú y te salvarás entonces tú y tu familia, no quiere decir que automáticamente la familia del carcelero estaba salvada. No, quiere decir que por medio del carcelero iba a entrar la palabra de salvación a su familia. Pero la salvación es de carácter personal. Pero bueno, si es cierto que es personal, Cristo también quiere que nosotros nos apoyemos unos a otros, que nos ayudemos en nuestro caminar hacia nuestra meta definitiva. ¿Cuál es nuestra meta definitiva? La vida eterna, claro está. Y esta unión que debe existir entre nosotros, todos los hijos de Dios, lo cual es muy grato ante los ojos de Dios, la unidad que puede haber entre nosotros, se ha de poner de un especial manifiesto entre aquellos con quienes nosotros mantenemos pues los mismos vínculos de sangre, es decir, con nuestra familia. Pues esta unidad entre nosotros, los hijos de Dios, es tan, pero tan deseada por nuestro Señor Jesucristo, que Él ha prometido, así como un don especial, concedernos más fácilmente aquello que nosotros pues le pidamos así en común, tal como Él nos los indica en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo del 19 al 20, que nos dice así: os aseguro que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que quieran pedir, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Pues donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la Iglesia ha vivido desde siempre esta práctica de la oración en común. Miremos que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 12, versículo 5. Miren ustedes: y mientras Pedro era vigilado en la cárcel, la iglesia no cesaba de orar insistentemente por él. Palabra de Dios. Toda la iglesia reunida, junta, orando por un fin común, orando por Pedro, ¿no? Bien, por otro lado, muy grata, pero muy grata es al Señor la oración que la familia hace así, junta, unida, muy grata. Esta es una de las costumbres que son un tesoro que nosotros, ustedes y yo, pues hemos recibido de pasadas generaciones. ¿Para que nosotros nos quedemos con ello? No, para que la transmitamos a las siguientes generaciones. Decía San José María Escrivá de Balaguer: hay prácticas de piedad que se han vivido siempre en las familias cristianas, prácticas que son sencillas y maravillosas. Por ejemplo, una de las prácticas que debemos de tener nosotros en familia es la bendición de los alimentos. Sentarse en la familia juntos y antes de servirse la primera cucharada,
orar todos juntos al Señor dándole gracias por esos alimentos. Otra oración que podemos hacer juntos en familia es invocar al ángel custodio. Sí, tengamos esa costumbre, hermanos. Cada vez que nosotros vayamos a salir así en familia, pues en ese momento invoquemos al ángel de la guarda para que nosotros obtengamos protección de él. Igual el rezo del Santo Rosario en familia, por supuesto que sí. Mira, de esta manera, mira qué importante lo que voy a mencionar. De esta manera, si nosotros logramos que nuestra familia trate a Dios diariamente, pues no se le va a considerar más, como decía San José María Escrivá de Balaguer, como un extraño a quien solo se le visita y se le trata una vez a la semana, el domingo en misa. No, decía San José María Escrivá de Balaguer que si nosotros acostumbramos a tratar en familia diariamente a Dios, lo lograremos que Él sea visto y tratado como quien es en realidad, nuestro Padre Celestial. Volvemos después de esta pausa. Mis queridos hermanos, volvemos con el tema orar en familia. Interesante lo que decía San José María Escrivá de Balaguer. Dice que si nosotros nos acostumbramos como familia a orar diariamente a Dios, lograremos, decía él, que sea considerado no como un extraño, a quien solo se le va a ver una vez, a quien solo se le trata una sola vez en la semana en la Santa Misa, no dice, sino que lograremos que Dios sea visto y tratado como quien es en realidad, nuestro Padre Celestial. Muy precioso y muy cierto, muy verídico. La oración en común da una particular fortaleza a la familia, claro que sí. Y es que la principal y primordial ayuda que nosotros podemos dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, o los hijos a los padres, o los hermanos mayores a los hermanos menores, consiste en orar con ellos y por ellos. La oración nos ayuda a fomentar el sentido sobrenatural, que es muy importante porque darle un sentido sobrenatural a los acontecimientos que nos suceden a diario nos permite comprender, hermanos, que todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor durante el día es querido o es permitido por Dios. Claro que sí, y que nos ayuda también este sentido sobrenatural, darle un sentido, una visión sobrenatural a las circunstancias de cada día, nos ayuda a comprender que nada de lo que nos sucede y nos sucede en nuestra familia es ajeno a los planes de Dios, absolutamente nada. El sentido sobrenatural de la oración nos ayuda a comprender aquellos sucesos que si no estuviéramos cerca de él, por ejemplo, nos resultarían incomprensibles, nos resultaríamos o los consideraríamos como una gran tragedia. Las personas que no son de fe, que no están dentro de los caminos del Señor, que no tratan frecuentemente al Señor, miran estos acontecimientos difíciles de la vida como una tragedia. Por ejemplo, la enfermedad propia o de un ser querido, la muerte de un familiar, el nacimiento de un familiar minusválido, los problemas económicos, etcétera. En resumen, el sentido sobrenatural de los acontecimientos fomentados por la oración nos hace comprender que todo lo que ocurre durante el día en nuestras vidas, en nuestra vida de familia, forma parte de nuestro plan de salvación. Que todo lo que ocurre, hermanos, es porque es voluntad de Dios o también porque Dios lo permite, porque detrás de ello anda buscando un bien mayor para nosotros. Y si nosotros nos acostumbramos a ver así los acontecimientos con los ojos de la fe, con un sentido sobrenatural al cual nos permite llegar la oración, hombre, nuestra vida, ¿qué va a suceder? Se va a llenar de mucha paz, se va a llenar de mucha tranquilidad, se va a llenar de mucha serenidad. Cuando la familia ora junta,
lejos de separarse, se une más fuertemente entre sí y con Dios. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, si alguno no cuida de los suyos y principalmente los de su casa, ha renegado en la fe y es peor que un infiel. Palabra de Dios. Con ello nos recuerda la obligación que todos nosotros tenemos hacia aquellos que el Señor nos ha encomendado, a nuestra familia. Una de las principales obligaciones de los padres con respecto pues a sus hijos, también obligación de los hermanos mayores hacia los hermanos menores, es la de enseñar los modos prácticos. Tenemos que enseñarle modos prácticos de tratar a Dios. Y si esto se puede hacer desde la infancia, pues mucho mejor. Esta tarea, hermanos, es de tal necesidad que es casi insustituible, definitivamente. Con los años, estas semillas de la fe que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, van a dar sus frutos, incluso frutos hasta la misma hora de su muerte. También decía San José María Escrivá de Balaguer, en todos los ambientes cristianos se sabe por experiencia qué buenos resultados da esta natural y sobrenatural iniciación a la vida de piedad hecha en el calor del hogar. El enseñarle a orar a nuestra familia. El niño o el joven aprenden a colocar al Señor dentro de sus principales y más fundamentales amores. Ojo, aprende a tratar a Dios como Padre y a nuestra Virgen como Madre. Miren qué importante esto. Y concluía diciendo, cuando se comprende esto, tratar, enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros demás miembros de la familia, enseñarles a tratar a Dios como Padre y a la Virgen como Madre, dice aquí él que se ve que hay una gran tarea apostólica que tienen que realizar los padres y cómo nosotros los padres estamos obligados a ser nosotros mismos muy piadosos para poder transmitir con el ejemplo, más que enseñar con las palabras, pues la piedad hacia nuestros hijos. Queridos hermanos, para finalizar, 3 puntos importantes a meditar. Cuando la familia ora junta, lejos de separarse, más bien se une más fuertemente entre sí y se une más con Dios. Recordemos lo que decía el Papa Juan Pablo II, familia que reza unida, se mantiene unida. Número 2, importante lo que dice San Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Si alguno no cuida de los suyos, y principalmente los de su casa, es peor que un infiel. Y número 3, hay que enseñarle a orar a nuestros hijos desde pequeñitos. Así aprenden a colocar al Señor dentro de los primeros y más fundamentales amores. Aprenden a tratar a Dios como Padre y a nuestra Santísima Virgen como Madre. Mis queridos hermanos, los invito para que me acompañen en el siguiente programa. Bendiciones abundantes.